Gracias, Henry. Buenas noches a todos. Antes de empezar, quiero agradecerle a mi oficina, a Henry, que siempre está atento de que todo salga bien, a Alfonso el Malo, que se pone a hacer bulla y a molestar un poco, que eso genera buen ambiente. También a la FIAF por ser un buen patrocinador de este evento, y la FIP que da su apoyo. Hoy les vengo a dar una pequeña charla sobre la sobrecarga conmemorativa de la visita de Lindbergh a Costa Rica. Una sobrecarga dentro de lo que yo podría decir la más bonita a mi gusto, de las que se han emitido en Costa Rica y también de las más escasas. Más adelante les voy a comentar. Primero vamos a comenzar por lo que fue la hazaña. Estamos hablando que el 20 de mayo de 1927, despegando del Roosevelt Field, Charles Lindbergh, a bordo del Espíritu de San Luis, emprende una travesía que es atravesar el Océano Atlántico desde Nueva York hasta París. Se dice que iba aproximadamente con 1.500 litros de combustible, lo cual es un montón. También el vuelo duró 33 horas y media. Eso quiere decir que aterrizó el 21 de mayo a eso de las 10:30 de la noche en París. Y se ven aquí en las imágenes que fue algo pues bastante concurrido. Se dice que 150,000 personas lo estaban esperando. Y después de una serie de eventos y de vuelos que tuvo en Europa un poco más cortos, decidió volver a Estados Unidos por vía marítima el 11 de junio. Eh, les, a la llegada le hicieron desfiles, cuanta glorificación se le pudo haber hecho. Y aquí es donde empieza a tener digamos que un trabajo, por decirlo así, con Panam, de hacer un tour de buena voluntad, promoviendo el correo aéreo y al mismo tiempo transportando algunos sobres. El tour de Latinoamérica salió de México, luego pasó a Guatemala, Belice, El Salvador, Tegucigalpa, Managua, pasó a San José, luego Panamá, Cartagena, Bogotá en Colombia, Caracas en Venezuela, fue a San Tomás, perdón, a San Juan, a Santo Domingo, Puerto Príncipe y La Habana en el Caribe, y luego retornó a San Luis el 13 de febrero. El viaje a Costa Rica se dice que a eso de la 1:30, 1:45, se divisó el avión, y que luego de varios intentos de aterrizaje, pasó tirando una nota en la pista de aterrizaje donde decía de que las personas estaban demasiado cerca de la pista y que podría ser peligroso aterrizar. Y entonces las crónicas de la época cuentan que la policía llegó, trató de correr a la gente, hubo unos altercados con las personas que estaban tratando de respetar la distancia, pero a eso de las 2:20 de la tarde logró aterrizar, y se le empieza a hacer toda una ceremonia. La gente, como se ve aquí, corrió a donde estaba el avión a tratar de saludarlo. La policía acordonó el lugar, y ahí fue donde también se dieron otros brotes de violencia, de que la gente quería pasar y la policía no los dejaba. Y estamos hablando de que Lindbergh llegó el 7 en la tarde y se fue el 9 en la mañana. Y en todos esos tiempos tuvo un almuerzo en el Club Unión, tuvo también este baile o este homenaje en el Teatro Nacional. Podemos ver una foto. Esta es el almuerzo también que tuvo en el Club Unión. Luego fue a un evento en la Embajada Americana, que le hicieron un homenaje. Eh, Aquí lo podemos ver con el presidente de la época, si no me equivoco es Ricardo Jiménez. También se le hizo una serie de homenajes y de reconocimientos en el país.
y hasta alguna gente decidió ponerse un poco creativa y sacó hasta cigarros con el nombre, obviamente no poniendo el nombre completo, como ven no tiene la H al final, pero igual por el diseño del avión y prácticamente el nombre entero se asociaba con él. Luego, esa es una de las crónicas, aquí es donde habla de que él trató de aterrizar y las personas están demasiado cerca, tiró la nota, que después llegó la policía y se armó este zafarrancho, por decirlo así. Él parte el 9 de febrero hacia Panamá y aquí es donde nosotros ya entramos a hablar un poco más de lo que es mi tema, que es la sobrecarga. Vamos a empezar con la estampilla base. Estamos hablando del 12 céntimos, que era un porte especial para la época que dejó de ser utilizado o ya ese porte no funcionaba más en lo que era el servicio de correos de Costa Rica. De esta estampilla se habían impreso 500,000 estampillas, de las cuales se usaron, no se tiene exactamente el monto que se usaron, digamos, se usó un monto, luego se imprimieron o se sobrecargaron 400,000 estampillas con el 10 céntimos de 1926, que fue una de las charlas que yo les compartí anteriormente. Luego se imprimieron 20,000 de la sobrecarga de Lindbergh y el resto, según cuentan, conociendo la fama que tenían algunos funcionarios de correos de la época, decidieron sobrecargarlas de una vez con rentas postales, otra sobrecarga, para que no se pudiera seguir utilizando esta estampilla para ningún otro fin. Entonces aquí podemos ver un bloc de 6 en espécimen y lo que es la estampilla base, que cabe destacar que piezas múltiples de la estampilla base son complicadas de conseguir. Ahora vamos a hablar un poquito de la sobrecarga. Fue aprobada por el decreto número 23 del 23 de diciembre de 1927. El primer día de circulación fue el 7 de enero de 1928 y aquí cabe resaltar algo. Dicen digamos, todo lo que se ha podido recopilar y lo que se ha pasado de boca en boca, de que el 7 de enero, 2 horas después de que la estampilla salió a la venta, ya no había existencia de estampillas en las oficinas de correo, se agotó. La llegada de Lindbergh se consideró un evento muy grande y por ende todos querían tener un recuerdo de eso y parte del recuerdo era comprar la estampilla. Luego, conversando con ciertas personas que tienen un poco más de información acerca de esta serie, comentaban de que el valor de esa estampilla es de 10 céntimos y para horas de la tarde algunas personas la estaban comprando a $4. O sea, estamos hablando que el precio y digamos que la demanda era bastante grande, por la que algunos se quisieron aprovechar de esto. Fue impresa en plancha tipográfica de 100 posiciones. Vamos a ver más adelante algunas variedades que son constantes. Y como les comenté anteriormente, la emisión fue de 20,000 estampillas. Lo curioso de esto es que para hacer una sobrecarga de la época, estamos hablando que en 1926 y anteriormente el promedio de impresiones de sobrecargas o de emisiones de estampillas andaban por los 400,000, 500,000 y deciden sacar esta de 20,000. Y tras de eso es un tema, digamos que atractivo en la época o bastante llamativo y esto generó toda esta demanda que también terminó derivando en falsificaciones y en especulaciones en la época. Esta es la prueba de la sobrecarga. Yo les había comentado antes de que empezara esta charla que para mí es de las sobrecargas más bonitas que hay en Costa Rica, si no es que la más bonita, y el diseño, la verdad es que es bastante detallado, bastante lindo y al mismo tiempo capta o abarca en sí toda la estampilla y eso para mí es fundamental en la sobrecarga. Es esta prueba es sobre papel blanco y son las posiciones 28, 29, 38 y 39 del pliego.
Esto se puede determinar por varias cosas. En la posición inferior vemos que los dieces, debajo de los dieces están los puntos y a la derecha del 10 de la derecha hay una raya negra. Esta se conoce o ya está identificada como la posición 39 del pliego, lo cual hace más fácil de identificar el resto de las posiciones o de las otras sobrecargas. Yo hice un estudio completo de la plancha. La verdad, eh, tomó un poco de tiempo, pero se los voy a compartir un poquito lo que descubrí de ese estudio. Luego vemos este bloque marginal de 4 de la sobrecarga emitida. Se puede decir que esta es la sobrecarga normal o regular. En las posiciones 81, 82, 91 y 92, obviamente se puede determinar eso por el margen que tienen las estampillas. Y algunas características que tienen esas posiciones son los puntos en la estampilla en las estampillas de la derecha, los 10 de la izquierda tienen punto abajo y las 4 posiciones tienen la variedad de la antena que lo vamos a comentar más adelante. Este es uno de los 3 pliegos reportados. Como pueden ver, este tiene, digamos que identificadas los errores o variedades que se dan en el pliego. La mayoría de ellos son los puntos o la variedad de la antena, lo vamos a ver más adelante. Y esto se publicó en mi blog y está bastante detallado. No quise utilizar todo o nombrar o numerar todos los errores y variedades que están acá, porque la verdad terminan siendo muy específicos y lo que quería era compartirles lo más grande o lo más notable del pliego. La primera variedad se conoce como la variedad de la antena y es esa línea que sale de la cola del avión. Esa variedad se conoce prácticamente desde que salió la estampilla o se reportó prácticamente desde que salió la estampilla. Y en la imagen de la derecha podemos ver donde aparecen. La N o el color rojo es donde no está esa variedad y la S o el color verde es donde sí aparece. Podemos ver que se da de la mitad del pliego para abajo, pero no necesariamente en toda la mitad del pliego. Luego, uno de las variedades o de las características que pueden provocar confusión de una estampilla buena o legítima con una falsa son los puntos debajo del valor facial o el 10. Estos puntos se dan en el pliego porque a la hora de estar montando los tipos en el cuño de impresión o en la plancha de impresión, se prensaban o se sujetaban con unas piezas que eran como unos clavos y había que limarlos muy bien para que no se llenaran de tinta y no se imprimieran en el papel. En algunas posiciones se limaron mejor que en otras y quedaron, y en otras no, en las otras no, quedaron expuestos y en la imagen de la derecha podemos ver las posiciones. Para explicarles, les puedo decir que donde está el rojo o el 0 es que del todo no hay puntos, donde hay un 1 y una I o celeste, es que hay un punto solamente en la sobrecarga que es en el valor de la izquierda, donde hay un 1 con una D o un color crema es donde el punto está solamente en el valor de la derecha y donde está un 2 o un verde es donde los puntos se dan en ambas posiciones de los valores. Más adelante les voy a comentar un tema que se liga a estos puntos, que son las falsificaciones, que todas las falsificaciones tienen puntos, pero no todos los puntos son falsos y hay que aprender a identificarlos. De aquí les voy a dar un adelanto, es que los puntos de las sobrecargas legítimas no son tan fuertes o tan bruscos como los puntos de las sobrecargas falsas. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego les voy a comentar las variedades más
digamos, más notables o más importantes que tiene esta sobrecarga. En la posición 1 del pliego tenemos la variedad del alerón relleno, que es el alerón izquierdo del avión. Si lo vemos en la misma posición del avión, está totalmente lleno de tinta. Es una variedad constante y, como les comenté, se da en la posición número 1. Luego, en la posición número 4, la sobrecarga tiene dos variedades. La primera es la cola está quebrada. Se puede ver en el diseño que la tinta no cierra todo el diseño del espíritu de San Luis. Y en la L de Lindbergh, que tiene una línea que pasa por debajo de ella, parte de la línea está quebrada. Luego tenemos la X en el 10 céntimos. Esto no se había reportado en el momento que yo hago el estudio de la plancha, que le dediqué bastante tiempo. Pude observar esta variedad, la comenté, la pregunté a ver si alguien más la conocía, si la había visto. Nadie más la había visto, entonces me tomé la atribución de publicarla como un descubrimiento mío. Y la verdad es que esta sobrecarga tiene muchos errores, tiene muchas variedades, porque no son errores, pero son, digamos que ligeramente pequeños o poco notables. De esta X es digamos, de los más notables, junto con el alerón relleno y la cola quebrada. Vamos a entrar ahora a lo que es la historia postal. La historia postal de esta sobrecarga se caracteriza por varias cosas. Para darles una reseña, como les había comentado, la mayoría de las estampillas se vendieron en muy poco tiempo y fue que las personas la compraron para tenerla de recuerdo, para tenerla souvenir o para enviársela a alguien más sin usar, para que también la tuvieran de recuerdo. Son pocos los sobres que se conocen. En su mayoría de los que se conocen son sobres de primer día, o sea, usados el 7 de enero de 1928. La gran mayoría de ellos, podemos hablar de un 60%, si no es que más, usados desde San José. Y luego tenemos una parte muy pequeña de sobres con la sobrecarga de Lindbergh que fueron utilizados en fechas posteriores al 7 de enero. Y por posteriores me refiero que fueron días y si acaso unos meses después de esta emisión, ya que todas las estampillas se adquirieron o se usaron de una vez para sobres de primer día, para mandar como souvenir a alguien en el exterior o dentro del país, o del todo no se utilizaron. Nada más dentro de las tarifas, lo voy a estar mencionando mucho porque mucho de lo que se utilizó fue la tarifa básica, que son los 10 céntimos, o la tarifa básica certificada, que son 30 céntimos. Empezamos con este sobre enviado en ciudad con sobrecarga desplazada para abajo. Es dentro de lo poco de variedades que tiene este sobre, lo que puede suceder de vez en cuando, que tampoco es muy frecuente, son las sobrecargas desplazadas. Esto vamos a ver un par más en esta presentación, pero igual son poco comunes. También tenemos un sobre certificado enviado a ciudad con el porte de 30 céntimos, como les comentaba anteriormente, 10 céntimos de porte básico más 20 céntimos de certificado. Luego, este sobre lo destaco porque es un uso de la tarifa de 5 céntimos. Y en la época había una tarifa de ciudad que era 5 céntimos, obviamente todo lo que fuera enviado dentro de San José. Y son pocos los sobres, digamos, que se conocen utilizados de esta manera y que se conocen utilizados de esta manera certificados. A esto le podemos sumar el hecho de que tiene la sobrecarga de Lindbergh y
todavía más importante es que es utilizado el 6 de septiembre de 1928, o sea, es de los pocos sobres que se conocen que no fueron utilizados en el primer día de emisión. Viene la primera pregunta para ver quién se gana algo. ¿Cuántos pliegos de esta sobrecarga se han reportado? 3. Creo que fue Mauricio el primero que respondió. ¿O no fue Mauricio el que respondió? Sí, fui yo. Okay, sí. Yo creo que no. Muy bien, aquí lo estoy apuntando. Mauricio se ganó una estampilla con la sobrecarga de Lindbergh con la variedad de la antena. Vamos a seguir por acá. Luego pasamos a este otro sobre enviado de San José a Alajuela, igual en primer día, pero es lo más común que se conoce de esta emisión. Aquí les voy a tratar de ir mostrando, ya sea o pueden ser orígenes distintos o destinos distintos. Pasamos a este otro sobre de San José a Cartago. Y lo importante aquí de destacar es ese matasellos de Cartago que está en el reverso del sobre, que no tiene nada especial. Es digamos que es el matasellos legítimo, pero más adelante vamos a ver que hasta los matasellos legítimos fueron utilizados con las sobrecargas falsas o con el matasellos de origen falso. Luego tenemos este sobre de Alex Cohen, un poco cuestionado por don Luis Fernando, por la forma en que mandaba ciertos sobres, no voy a decir que todo, yo sé que don Luis Fernando también no dice que son todos. Es de San José a Turrialba, aparentemente filatélico, porque está utilizando 30 céntimos de porte, que sería porte quíntuple, lo cual no estaba mandando porte quíntuple por la forma en que está conservado el sobre. Y la otra opción que hubiera sido sería que se hubiera enviado certificado, pero no tiene la etiqueta de certificado. Por los puntos y por la variedad que tiene del alerón, por la forma de los puntos y por la variedad del alerón, se puede determinar que esta posición del pliego es la posición número 98. Luego, como les había comentado, aquí también se daban las sobrecargas desplazadas y tenemos este sobre enviado de San José a Limón con la sobrecarga desplazada hacia arriba. Luego pasamos ya aquí los sobres un poquito más interesantes. Es un sobre pagando 40 céntimos de porte, 20 céntimos de porte triple, más 20 céntimos de certificado. Como podemos ver, tiene también el recibo en limón al reverso. Este sobre, obviamente es de primer día. Se podría decir que los sobres de primer día son de alguna manera filatélicos, pero si está enviado por Armando Céspedes, no hay duda de que es filatélico. Armando Céspedes es de los primeros radioaficionados que hubo en Costa Rica, si no es que fue el primero. Eso lo podemos corroborar luego. Y obviamente está enviándole este sobre a un familiar. Al hijo. Al hijo. Gracias, don Luis. De una manera, digamos que interna en Heredia. Digamos, yo tengo 2 sobres de Armando Céspedes utilizando la estampilla internamente en Heredia. Son los únicos 2 que yo he visto y que se han reportado utilizados en Heredia. Ahora pasamos a este sobre que ya está más interesante, enviado de Punta Arenas a San José. Me disculpo, ahí dice Limón, es a San José, pagando 30 céntimos de porte, son 10 céntimos de porte básico más 20 céntimos de certificado, pero aquí lo importante destacar es que el uso de piezas múltiples en esta estampilla es bastante inusual.
Luego tenemos este otro sobre, que si bien es de primer día, es también algo inusual, enviado de manera interna en Limón. Pasamos a los sobres que van hacia el extranjero y me gustaría destacar este sobre porque es un sobre enviado de San José a Guatemala. Cabe destacar que este matasellos que se está utilizando, vamos a ver más adelante que los falsos tienen estrellas. Este también tiene estrellas, pero no es un matasellos falso, porque es un matasello de certificado. Y los matasellos de certificado de San José sí tenían estrellas. Está enviado, como les decía, a Guatemala. Y lo importante acá es que fue enviado el 11 de enero, no es fecha de primer día, y tiene sellos de rezagado a la hora de llegar a Guatemala. Estamos hablando que salió el 11 de enero y fue llegando el 30 de enero. Aparte de que está matasellado de que se recibió en mal estado o con pegaduras sucias, como dice el sello. Luego, este otro sobre, también enviado de San José a Colón en Panamá, utilizando 30 céntimos de porte, 10 céntimos de porte básico más 20 céntimos de certificado. Igual el 31 de marzo, fuera de la fecha de primer día. Este bonito sobre, de hecho, este sobre es de mis sobres favoritos. Es un sobre con un bloc de 4. Pues, habíamos hablado que las piezas múltiples en esta sobrecarga utilizadas de manera postal son difíciles. Está pagando 20 céntimos de porte, o sea, porte triple, que muy posiblemente no envió nada lo suficientemente pesado para porte triple y era un souvenir. Entonces está pagando 20 céntimos de certificado, pero lo bonito aquí es que son las posiciones 49, 50, 59 y 60, que tiene la variedad de la X en el 10. Luego tenemos este sobre enviado de San José a Nueva York pagando porte básico. Igual sobre de primer día con recibido en Nueva York. Y necesito dejar de presentar aquí un momentito. Tengo una situación, no voy a durar nada. Estamos dejando de presentar, ya lo soluciono. Listo, ya vamos a compartir de nuevo. Perfecto, seguimos compartiendo. Luego pasamos a este sobre, que obviamente no tiene la estampilla de Lindbergh, y lo que estaba pasando en la época, como les comenté, las estampillas se vendieron demasiado rápido, hubo gente que quería comprarlas, y tenemos este caso de este sobre. La persona que lo envió no pudo comprar la estampilla y lo marca como el día de la estampilla de Lindbergh. Tras de eso lo envía a Estados Unidos con porte insuficiente, por lo cual obviamente va a ser multado con la T aquí en Costa Rica, y le agregaron la estampilla de multa en Estados Unidos. Lo interesante acá, y lo que lo hace también, digamos que bastante atractivo, es que fue enviado el 7 de enero, el día obviamente de la primera, perdón, el primer día de emisión de la estampilla o de circulación. Pasamos a este paquebot enviado a Canal Zone, obviamente puesto en el correo del SS Ulúa. El SS Ulúa salía los días jueves de Puerto Limón y se dirigía a la zona del canal. Esta era la siguiente parada del barco, y en ese trayecto que tuvo desde Costa Rica a la zona del canal, obviamente lo franquearon con la estampilla. Y lo interesante aquí es
cómo, bueno, o lo importante aquí destacar es la estampilla se vendió toda el mismo día. Entonces, como alguien dentro del barco, que generalmente se dice que era la oficina del barco la que tenía las estampillas para franquear las cartas, tenía una estampilla que se había vendido todo el mismo día y pudo franquear la carta. Aquí lo que yo puedo decir es o que alguien la llevó, que yo creo que sería lo más, digamos, lo más certero, decir que alguien llevó la estampilla, de igual manera pagó, le pusieron la estampilla y la matasellaron, o que no creo que haya sucedido, lo menos probable, que la línea de la United Fruit Company, de la White Fleet, de la Great White Fleet, tuviera acceso a ciertas estampillas de Lindbergh el día que salieron. Que igual, si hubieran sido dentro del día que salieron, posiblemente no hubieran durado hasta el 10 de abril, que fue cuando se utilizó esta estampilla. Pero igual sigo tratando de estudiar qué fue lo que sucedió. Me inclino más que alguien la tenía, la llevó y de igual manera pagó para que la utilizaran en el barco. Luego, este otro frente de sobre, es una lástima que sea solo el frente, enviado de San José a Alemania, pagando 40 céntimos de porte, lo cual nos indica acá que son 20 céntimos de porte básico, más 25 de certificado, y tiene un sobrante de 5 céntimos. Esto es, o que lo pegaron de más, o que en el reverso del sobre tenía otras estampillas que terminaban completando el porte, digamos, con el que sí se envió. También este sobre fue enviado el 9 de enero, fuera del primer día de circulación, lo cual lo hace, o este frente, y lo hace, digamos que poco común. Ya para ir finalizando con la historia postal, tenemos este sobre de primer vuelo enviado de San José a Nueva York pagando un colón 23 de porte, 13 céntimos, que era el porte básico de la época en 1930, el 10 de mayo de 1930, más 90 céntimos de correo aéreo, más 20 céntimos de certificado. Este sobre, eh, les comento que para mí es fuera de época, pero no deja de ser interesante, porque dentro de todo lo que representa Lindbergh o todo lo que promovía Lindbergh dentro de su gira o dentro de su tour del Goodwill, era el uso del correo aéreo. Y esta sobrecarga o esta estampilla tiene, digamos, que todo para que sea o para que hubiera sido un bonito diseño de correo aéreo, pero nunca fue utilizada o la mayoría de sus ejemplares no se utilizaron en correo aéreo. Este sí es uno de esos casos. Y cabe destacar que la sobrecarga, como podemos ver acá, está corrida o desplazada hacia la derecha. Pasamos a lo que son las cancelaciones falsas, de lo que les había hablado anteriormente. Las cancelaciones falsas se dieron yo podría decir que bastante durante la época, y es común encontrar estos sobres, y generalmente estos sobres con cancelaciones falsas se encuentran con combinaciones, digamos que bastante atractivas o bastante bonitas de porte. Aquí les voy a presentar algunos ejemplos. Este primer ejemplo, estamos hablando de un porte de 25 céntimos enviado en ciudad, que aplicaba para lo que les había comentado del porte interno en ciudad, que era de 5 céntimos más 20 céntimos de certificado. Lo que tiene, como les había comentado anteriormente, es que si pueden observar, la cancelación tiene estrellas en vez de rombos. Abajo podemos ver la cancelación de la izquierda, que lo que separa el San José de Costa Rica es como una especie de rombos o una figura que asemeja a un rombo, y las cancelaciones falsas que se utilizaron con esta sobrecarga tienen estrellas separando el San José del Costa Rica. Importante aquí es mencionar que la sobrecarga de Lindbergh utilizada es legítima, no es una sobrecarga falsa, pero posiblemente ante la falta en el momento de sobre de primer día o de variaciones del porte en sobre de primer día, decidieron hacer estos sobres.
Otro ejemplar que tenemos acá, enviado de San José a Colón, en Panamá. Lo curioso de acá es que el recibido en Colón es un sello legítimo y la cancelación es una cancelación falsa. Entonces, de alguna manera, el sobre sí circuló y sí digamos, sí hizo todo el trayecto desde Costa Rica hasta Panamá. Pasamos a lo que son las sobrecargas falsas. Como les había comentado, la escasez y la demanda se dio para que se dieran falsificaciones o personas que trataron de sacar provecho de esto. Y aquí entran varios factores. El primero es que se dice que hubo 2 planchas de sobrecargas falsas. La primera, una plancha litográfica de 100 posiciones, de la cual se ha mencionado que existen tiras de 10 verticales, lo cual corroboraría este dato, pero yo sinceramente no las he visto y tampoco, digamos, se han mencionado mucho. Solo hay una persona que menciona esto, de hecho es don Fredo Nil, el cual ha compartido mucha información conmigo, y él tiene un reportaje sobre esta falsificación, pero de igual manera no he tenido la oportunidad de verlas. La otra que se conoce es una plancha litográfica de 25 posiciones que fue, digamos que hecha, al igual que esta de 100 posiciones, por la misma persona que hizo la sobrecarga o que hizo el diseño de la sobrecarga original y que, según dicen, la vendió a otras personas para que realizaran las sobrecargas. Pasamos a ver un poquito más estas sobrecargas. Aquí les tengo dos ejemplos, 2 tiras de 10, donde podemos ver qué fue lo que pasó, o 10 posiciones, perdón. Aquí cabe destacar que de la sobrecarga falsa, se ven que son 2 tiras de 10, pero son en realidad 2 blocks de 10, 5 posiciones verticales por 2 horizontales pegadas con Howitt, entonces no son las tiras. Y podemos determinar varias cosas dentro de estas sobrecargas o varias diferencias. Vemos que las sobrecargas legítimas no tienen puntos, o la mayoría de posiciones no tienen puntos debajo del 10, y como les había mencionado, las que tienen puntos debajo del 10 son puntos bastante tenues o bastante finos. La única posición que tiene puntos más gruesos, que sí es legítima, es la posición 98, el sobre que les compartí anteriormente. Y la tinta es fuerte y está bien impresa en la estampilla. Digamos que del otro lado, las sobrecargas falsas tienen puntos, digamos, bastante obvios, bastante bruscos debajo de la posición o del valor. Esto, como les había comentado, es que a la hora de posicionar los tipos en la plancha, quedaban como unos clavos que había que limar y no se limaron. Y en este caso, cuando se hizo la plancha litográfica, previamente no se limaron los puntos digamos, del posicionamiento de los tipos en el momento, y cuando se pasó a la plancha litográfica quedaron todos los puntos marcados. Y otra diferencia grande y digamos que ayuda a determinar que una sobrecarga es legítima o no, en este caso que no es legítima, es que la tinta es débil o no se imprimió bien en el papel, y se ven fallas a la hora de tratar de distinguir el diseño. Pasamos a lo que se conoce como las sobrecargas falsas invertidas o la plancha litográfica de 25. De esta plancha, como les había mencionado, se dice que la persona hizo una plancha de 25, digamos, de arte litográfico, y que se utilizó solamente para hacer sobrecargas falsas. Esto, como
como se puede saber, como es un falso, no hay mucha información, no hay muchos datos. La persona que adquirió esta plancha luego de ser utilizada para imprimir las sobrecargas falsas, la tuvo en su poder por aproximadamente 50 años. Se la vendió a otra persona que la tuvo aproximadamente por 30 años, por ahí de los años 70. Y esa, perdón, sí, la tuvo por 50 años, más o menos por los años 70. Y luego esa persona decidió venderla en el año 2020, después de otros 50 años aproximadamente de tenerla guardada. Son pocas las planchas de impresión, aunque se puede conocer como falsa o privada, son pocas las planchas de impresión de sobrecargas que se conocen o que siguen vivas, por decirlo así. Y a mí me complace compartirles con ustedes las fotos de esta plancha litográfica que la persona que la tuvo por 50 años decidió venderla. Vemos acá este 9.4 es el peso de la plancha. La plancha la pesé y pesa de hecho 9.4 kilos, es bastante pesado. Por eso cuando hablaba de la plancha de 100 y que yo les comentaba que no la había visto, no tiene, o digamos es un poco más difícil de entender, porque si esta plancha que es de 25 pesa 9.4 kilos, no me quiero imaginar cuánto pesaba la plancha de 100 y digamos que es bastante incómoda de alzar o de transportar. Volviendo a esta plancha, esta, me voy a volver acá un poco, esta es digamos que un costado horizontal. Este es un costado vertical. Este es el reverso de la plancha, como cualquier otra plancha litográfica. Y ahora sí les quiero presentar el frente de la plancha. Está un poco sucio, está un poco, digamos que manchado. La verdad, no he querido limpiarla, no he querido hacerle muchas cosas porque no quiero arruinarla. Prefiero dejarla así y después si en algún momento alguien que conoce del tema o de la impresión litográfica me puede decir cómo se limpia, podemos tratar. Por el momento no quiero hacer ningún intento que pueda terminar en una catástrofe, en una tragedia. Y aquí vamos a ver lo que es ya como un zoom de la plancha. Como pueden ver, todas las posiciones tienen el punto debajo del 10 y la gran mayoría de las posiciones tienen la variedad de la antena. Yo he tratado de determinar si estas posiciones o si esta plancha fue hecha con un solo tipo de la plancha original que se reprodujo varias veces o si utilizaron varias posiciones. La verdad no he podido determinarlo, lo he estudiado, lo he tratado de encontrar, la he comparado contra el pliego de la plancha legítima y es bastante complicado poder determinar. Fue hace relativamente poco que la pude adquirir y estoy tratando todavía de determinar una manera en que se pueda diferenciar las posiciones de alguna manera o de otra. Pasando a la sobrecarga en sí, podemos ver que la sobrecarga invertida, al igual que la plancha de 100 de la sobrecarga legítima, y aquí es donde don Fredo O'Neill menciona en su artículo que fueron tres planchas o tres tirajes, no, perdón, tres planchas y tres tirajes, es que la sobrecarga invertida, al igual que la sobrecarga legítima, la tinta es buena, la tinta es fuerte y la tinta sí fue bien impresa en la estampilla. Lo que sí tiene, que no se le puede descartar, que no hay manera de ocultarlo, aunque han tratado en varias ocasiones de ocultarlo, es los puntos debajo del valor. Entonces, igual no hay, digamos que no hay manera de evitarlo, se ve que es falso. Como les mencionaba, hay varios sobres donde está la sobrecarga invertida, que si uno no conoce muy bien el tema o pasa a la vista, digamos que rápido, parecería que es legítima, pero si se fija un poco más, se ve que rasparon la estampilla y hasta para quitar la tinta
también arrancaron un poquito de papel. De estas sobrecargas invertidas, se dice o se había dicho originalmente que se habían impreso solamente 25, o sea, un tiraje. Primero por la escasez de estampillas. Les había comentado de que la mayoría de estas estampillas se sobrecargaron para la sobrecarga de 10 céntimos y luego para esta de Lindbergh y terminando con las rentas postales. Pero se ha podido determinar o he podido determinar de que no es así, porque solamente entre Raúl Hernández y mi persona tenemos 26 sobrecargas invertidas. O sea, se tuvo que haber impreso por lo menos más de una plancha o más de una vez se tuvo que haber utilizado la plancha para invertir estos o para imprimir estas sobrecargas invertidas. Pasando al uso de la sobrecarga invertida, aquí vemos algo todavía más interesante. Obviamente es el uso de la sobrecarga invertida. Podemos ver acá que fue utilizando el matasellos legítimo de la época. No se sabe a ciencia cierta si a la hora de imprimir estas sobrecargas invertidas fue cerca digamos, de la impresión original de la estampilla legítima o si fue luego, pero vemos que el matasellos es absolutamente el mismo de la época. Tiene una variación de tinta, pero igual entre el mismo uso de la oficina vemos usos del mismo día que tienen variaciones del color de tinta, entonces tampoco se podría decir de que la tinta va a determinar que fue en otra época. Y como les comentaba anteriormente, del sello de Cartago, vemos que fue enviada con un sello legítimo de San José y fue recibida con un sello legítimo de Cartago, o al menos le aplicaron el sello legítimo o la cancelación legítima de Cartago. Muy posiblemente en este caso, esta persona, Arcadio Quiroz, era parte de las personas que estaban utilizando o enviando estas sobrecargas invertidas y ya se sabía que esto iba a llegar o que esto iba a ser así y nada más está utilizando el sobre para que tuviera un destinatario. Y para terminar, o para ir terminando, les tengo otra pregunta. Para ganarse esta otra estampilla, que también es legítima y tiene el valor la variedad de la antena. ¿Cuál es la diferencia entre una cancelación legítima y una falsa? Los 2 puntos. No, la cancelación. Unas estrellas. Unas estrellas. Ah. Muy bien, creo que fue Sergio. Ernesto López. Ernesto López, muy bien. Ernesto López. Alfonso, si no te ayudo. Ernesto López se ganó la otra estampilla. Como les había dicho, esta presentación era más corta o era relativamente corta. Y este es el final de la presentación. Quedo atento a todas sus preguntas o a todos sus comentarios. Gracias, Alfonso. Gracias. Gracias, muy buena. Muy interesante, sí, muy buena. Ahí Luis Fernando está con la mano en alto. Luis Fernando. Sí, señor. Dígame, don Luis. Es inevitable tratar de ir quijo. Nos hace la boca agua Alfonso con esa plancha. ¿Cuántas se conocen? ¿De dónde? Yo estoy seguro de una cosa, no la compró en eBay y no se la mandaron por correo aéreo. Dios guarde. Porque se cae el avión con esa piedra. Sí, verás que estuvimos haciendo, digamos que un recuento. La verdad que Alfonso el Malo no fue tan malo y me ayudó a hacer ese recuento con varias gente aquí del grupo. Se conocen algunas piedras litográficas en lo que es Latinoamérica, no son muchas y digamos, hay algunas que están en museos, hay otras que están digamos que en posesión o son de colecciones privadas, pero sí son pocas. Estamos hablando que pueden ser como unas, por lo menos de este grupo que pudimos conversar, como unas 4 o 5.
Sí, yo no sé si posiblemente Jorge Moscatelli puede ayudarnos con eso. Y que cuando hable que se acerque al micrófono, porque siempre habla desde lejos. ¿Ves? Yo tengo la impresión de que esas planchas eran reutilizadas y esa es una de las razones por las cuales son escasas. Posiblemente. No oímos El audio, Jorge. Es correcto lo que tú dices, Luis Fernando. Gracias, Jorge. Me gustaría, Alfonso, hacer un comentario más. Esta es posiblemente una de las colecciones más difíciles de Costa Rica y que seguramente no va a poder sacar nunca un premio, porque es una colección para exhibir en un marco, porque el peso de ella está en este tipo de cosas. En un marco cuesta mucho poner esa piedra y también en un marco cuesta mucho poner las planchas. Ujú. Eso ya crea alguna dificultad para exhibirla. Pero la más seria es el tema del uso postal. Tenés unos sobres maravillosos, unos sobres realmente sorprendentes, pero prácticamente todos, menos de los que yo vi aquí, menos 3 o 4, prácticamente todos son sobres hechos por filatelistas para filatelistas. Correcto. Ernesto Ruiz a una Ruiz. El sobre dirigido a French, que era un famoso coleccionista aerofilatélico de Zona del Canal, el que va a Zona del Canal. Los de El de Ernesto Scarlett Quiroz. Arenas, Fight, dirigido a una familiar en la dirección de Gonzalo Lizano. Prácticamente todos. Tenés un inventario, ¿ves? Serviría para hacer la lista de los filatelistas De del la año época. 1928 en San José, eso sí. Sí, sí. No, digamos, y esto, don Luis. Perdón, Alfonso, un Ok, tirito, ok. porque Sí, sí, sí. mi pretensión con esto no es bajarle ¿qué decir? Ni el precio filatélico ni el precio económico a una colección como esta. Todo lo contrario, yo creo que eso para nada la invalida en ninguna de esas dimensiones. Sin embargo, es una colección en la que su valor reside en lo que vos has hecho con ella, que es estudiarla, despedazarla y convertirla en un objeto con otro valor coleccionable. Y yo, a riesgo de que alguien no esté de acuerdo conmigo, me permito darte la más calurosa felicitación. Yo no soy muy pródigo en eso y hoy sí quiero hacerlo público. Gracias, don Luis. Y digamos, y esto que hablamos de que los sobres en su mayoría son enviados por y para filatelistas, y estamos hablando de que son filatelistas, solo se imprimieron 20,000 estampillas, solo se sobrecargaron 20,000 estampillas. Yo creo que es bastante común o bastante obvio de que las cosas serían así. Para darle un poquito más de perspectiva, esta es la primera serie o la primera estampilla en la que yo me especialicé. Ya para coleccionar, digamos, de una manera más específica. Estamos hablando que eso fue hace como más de 20 años que empecé a coleccionar estampillas y, digamos, y todo eso que he podido ir adquiriendo ha sido, digamos que a lo largo de este tiempo. Y digamos, y esos 20 años, obviamente no es para demeritar la estampilla, pero es poco lo que se puede conseguir, porque la mayoría se compró como un souvenir o como un recuerdo de un evento que sucedió o que iba a suceder, y pocos fueron los que se utilizaron, y como usted dice, los utilizaron los filatelistas, que eran los que le interesaba que estuviera en sobre. Alfonso, quiero hacerte una pregunta. Al Sí, señor. principio mostraste el recorrido del Lindbergh por varios países, ¿correcto? Sí, señor. ¿Alguna de estas estampillas se utilizó en los destinos posteriores del Lindbergh después de salir de Costa Rica? Se dice, a ver, Lindbergh tuvo 2 visitas a Costa Rica, o si no fueron, al menos fueron 2. Digamos que dentro del primer viaje, dentro de la primera visita que tuvo, yo no tengo conocimiento de que se hayan utilizado estas estampillas, pero sí después se dice que un sobre interno que él voló
que es de San José a Limón. Hay personas que dicen que sí sucedió, hay personas que dicen que no es cierto, que sí tiene estampillas de Limber. Tal vez don Luis, que yo sí sé que don Luis tiene más conocimiento acá, nos puede No. ayudar con eso. No, Ok. lo lamento. Exterior no hay ninguna, siguiendo la ruta de Limber. Siguiendo la ruta de Limber, digamos, no hay ninguna, o no se conoce, no se ha reportado ninguna estampilla de Costa Rica que haya ido a algún otro vuelo o que haya sido dirigida a otra persona en otro país. De esta serie de ninguna. No, señor. No Bien. que yo tenga conocimiento o de lo que haya podido investigar, por lo menos. Gracias, Antonio. Con gusto. Y en el tenor de esa pregunta, y disculpen que interrumpa, pero para no perder el hilo, ¿existe algo con el autógrafo de Limber? Sí, se dicen que hay varios sobres que él firmó en su segundo viaje que vino, que igual dicen que los voló. Pero de igual manera siempre ha estado ese debate de que es cierto y no es cierto y de que la firma es falsa o es legítima. Hay un blog de 4 que no quisiste comprar. No me acuerdo. Y posiblemente fue que en la época no tenía plata y mi papá no me lo quiso pagar. No, yo les voy a contar qué fue lo que pasó. Salió en eBay, era un blog de 4 firmado por Limber, la firma autenticada. La persona que vendía estaba vendiendo una cantidad muy grande de artículos de Limber. El blog de 4 costaba $250. Yo lo llamé por teléfono y le dije, están vendiendo eso, y me dijo, no me interesa, no me gusta. Yo me devolví a comprarlo y 5 minutos después ya no estaba. Yo nada más tengo que decir que no me acuerdo de eso y posiblemente puede ser un invento del malo para tratar de justificarme en algo. Miguel. Bueno, primero de todo, felicitaciones, la verdad que me encantó el sello, me encantó la historia, me encantó tu presentación y el material que tenés. Gracias. Yo te diría que yo que soy fanático de por ahí de armar algunas, bueno, justamente ayer hablé de la presentación de un marco, yo armaría un marco con eso. Más allá de lo que me den, muchas veces uno presenta una colección más allá de lo que le den, simplemente porque es una linda colección. Y quiero hablar de dos ¿cómo se llama? Piezas que mostraste, entre todas, que a mí me sorprendieron mucho. Bueno, una es la plancha, de la cual Luis un poco me sacó la parte de la pregunta, porque yo la verdad que me sorprendió mucho esa plancha. Te quería preguntar, ¿esa plancha es original? ¿Los dibujos son los originales o es otra persona que hizo otros dibujos similares? Digamos, ¿se considera una plancha privada o una plancha, digamos, de falsificación? Una fantasía, digamos, pero el diseño es el diseño original. O sea que se tomaron los clichés originales, el dibujo original. Correcto, Bien. porque la misma persona que diseñó la plancha legítima fue la que después hizo esta plancha. Lo cual es una pieza hermosa, la única lástima es que no se puede exponer, salvo que se ponga una mesita al lado y se ponga la plancha ahí, pero estaría fabuloso. Lo otro que me llamó mucho la atención, una pieza que me gustó muchísimo, es la prueba que presentaste al principio. Me pareció realmente fabulosa esa prueba. Yo quería saber dos cosas. Primero, ¿esa prueba es tuya? Sí, señor. Y segundo, si hay muchas de esas o no. Digamos, sí, esa prueba es mía. Antes de esa prueba, yo tenía una sencilla y parte de que pude adquirir esta prueba fue como un trueque de que di la prueba sencilla más una cantidad de dinero, pude adquirir esta. Le soy sincero, yo conozco este blog de 4, la otra, la que yo di en cambio, y una más. Bien. Tiene que estar digamos, o se tuvo que haber impreso las 100 posiciones. Claro, pero a veces se pierden prueba. algunas o lo que sea. Hay que Sí, ver si hay señor. otro bloque así como ese. Para mí tener las piezas claves para armar un marco por lo menos. Me Sí, parece excelente. yo digamos que hace mucho tiempo sí había armado una exposición de un marco de esta estampilla. No tenía tantas cosas como las que tengo ahora y podríamos valorarlo de armarla de nuevo y presentarla. Perfecto. Bueno, felicitaciones.
Gracias. Yo tengo una pregunta un poco más general, quizás para quienes son jurados y todo esto. Definitivamente la piedra litográfica es una rareza grande. Es algo que complementa toda la historia de lo que se está viendo aquí, al margen de que sea de la falsificación y todo, porque inclusive la falsificación es parte de la historia de esa estampilla y todo esto. Pero en un plano de exposición, número uno, que ni hablar que va a entrar en un marco, yo he visto exposiciones aquí donde el expositor lleva su propio marco que ha creado, que es como una vitrina y lo pone, pero eso es una cosa que hacen aquí y no está bajo ninguna regla. Entonces mi pregunta más para los jueces es, así fuese posible mostrar la piedra, ¿qué tanto le añade o le quita el tener la piedra en físico ahí al costado del marco, en lugar de crear, digamos, alguna forma creativa de mostrarlo? Qué sé yo, de repente le pone un QR code en la página y dice, yo también soy propietario de la piedra, y lo lleva a un video donde describe la piedra, qué sé yo, una cosa de ese tipo. ¿Algo ayuda o no ayuda? Todas. Si yo fuera el juez que la va a juzgar, tengo que entrar por decir que yo no soy aerofilatelista. Y esta posiblemente la clasifiquen, aunque no esté catalogada, como bien explicaba Alfonso, como una estampilla de aero. Si yo no me equivoco, y es que no lo tengo a mano ahorita aquí, el Sanabria, porque se lo pasé a la asociación, el que yo tenía, pero yo estoy casi seguro de que en Sanabria estaba incluida en la sección, como estampilla aérea. Pero el tema es, lo que Henry acaba de decir es que todo es válido. Pero yo quiero ir un poquito atrás. ¿Qué tan falsa es? ¿Y qué tan otro grabado es? Yo tendría más bien la fuertísima sospecha de que es exactamente el mismo grabado. Yo no sé si Alfonso lo ha trabajado a grado de medirlo milimétricamente, como se hace hoy día, encima de uno del otro, de manera de poderlo comprobar, y creo que la única diferencia son los clavitos, nada más. Sí, de hecho. Y eso es una cosa procedimental. Exhibirla como tal en sí mismo, tal vez no es que le vaya a agregar puntos, pero no hay ningún juez que vaya a decir que eso está mal. Creo que no hay nadie que se atreva a decir que esté mal. Habría que crear, como ciertamente explica Henry, que en Estados Unidos se hacen una especie de urnitas para poner algunas cosas de memorabilia, y especialmente en lo que ellos llaman display, ponen cosas como esas. Pero la otra que Henry señala es la mínima que habría que hacer, poner un QR, y con el QR mostrarla como Alfonso precisamente mostró aquí, los costados, el dorso, el frente, explicar las medidas, incluso hasta si se pudiera hacer alguna calibración de la plancha misma, quiero decir, ver la impresión, el relieve en tercera dimensión. O sea, lo que Henry estaba diciendo, todo se vale. Y pienso que en el caso de América Latina, la buena parte de los jueces anda por aquí y mira estas exposiciones, estas exhibiciones, y todos los jueces aquí estamos aprendiendo todos los días. Y estamos aprendiendo toneladas. Aquí hemos aprendido, sino que le diga Paul Novoa, que vino aquí a hacer su último aprendizaje. Correcto, así es Luis Fernando. Un abrazo, Paul. Un abrazo. Luis Fernando, el bueno es el comisionado que se vaya a gustar levar esa roca que tiene. Esa plancha es muy buena para el comisionado levar, sí. Exactamente. Pero que la lleve a mano. En la espalda. Ay, exhibiciones locales. Y también esa pregunta va por lo que salió la otra vez en eBay, ¿no? Que habían puesto todas estas placas del American Bank que son metálicas, no son tan gruesas, pero bueno, quizás esas con algo de... Porque al no ser tan gruesas van a entrar dentro del marco, pero si se acepta ese tipo de cosas, yo no sé si le añade o le quita.
Todos los temáticos usamos las metálicas de México, especialmente las de México Exporta. Claro. Okay. Es que si cabe dentro del marco, perfectamente. Es material, así como uno pone en una prueba de cuño, perfectamente puede poner el cuño. El metal, claro. Claro, si lo tiene. Ahora, el problema es si entra o no entra en el... Claro, lógico. Ese es el desafío. Claro. Creo que está regulado que tiene que ser un máximo de espesor de 5 milímetros. 5 milímetros. Claro. Yo voy a mostrar un ejemplo en una charla próxima de clase abierta donde hay un elemento de esta naturaleza. Es pequeño, pero ahí está. Comentario. Sí. Comentario. Sí. Yo creo que una de las satisfacciones que yo me he llevado como padre con Fonsi fue el día que fuimos a recoger esa piedra. Llegamos a la casa del señor. El señor nos atendió y le dijo, hágame un favor, vaya a ese closet y saque una bolsa plástica que está en el fondo del closet. Le dijo, vaya usted por favor porque yo no me la aguanto y esa piedra, desde el día que yo la compré hace 50 años, y el señor no dijo exactamente 50 años, pero el señor dijo, adentro está un papelito con la fecha en que yo la compré. Para referencia de los ticos, estaba envuelta en una bolsa de la tienda La Gloria, la cual se desintegró cuando Fonsi la fue a sacar porque era de esas bolsas de plástico gruesas que habían antes y se quebró totalmente la bolsa cuando la sacó. Pero lo que yo llamo de satisfacción fue que cuando Fonsi vio la plancha, se quedó estúpidamente absorto, como en esas películas cuando los niños ven a la Virgen y se quedan viéndola y se quedan con la boca abierta. Y así pasó como 15, 20 minutos yo hablando con el señor y él le daba vuelta a la piedra, la ponía por un lado, la ponía por el otro, la veía de lado, la veía por arriba y como a los 20 minutos volvió nuevamente a la realidad y ya se integró a la conversación. Cuando tuvo que pagarla. Es que eso, no. eso es lo que le iba a decir. Parte de la satisfacción que él sintió fue que la pagué yo y no la pagó él. ¿Y te la cobró muy cara? Perdóname la pregunta indiscreta. Sí. Pero valió la pena. A ver, fue un precio elevado, pero a mi parecer está muy por debajo del precio filatélico. Perfecto, pues la verdad que es una pieza bárbara, excelente. Referente a la conservación, en Buenos Aires hay un taller que se dedica a reimprimir litografías. Tienen piedras y saben cómo limpiarlas, cómo reutilizarlas. Hace unos años hicieron una reimpresión de un billete del Banco Provincia de Buenos Aires y prometo buscar la dirección y si te puedes conectar con ellos te van a decir cómo limpiarla. Muchísimas gracias, estaría buenísimo. Perdón, Alberto, ¿vos haces referencia al taller que está ahí en Recoleta? Sí, no sé bien la dirección, pero tengo un video, lo del billete, que hizo con Nora Matassi, la ex directora del Museo de Casa de Moneda, y es muy interesante todo el proceso. En este momento no te podría decir con qué sustancias la limpian la piedra, pero hay que tener en cuenta que sobre esa piedra que está dibujada con tinta grasosa, se la lava, se la pule, no se la pule, se la lava, se la limpia y luego se entinta y la tinta se humedece la piedra y la tinta solamente va a tomar la zona de los avioncitos. Por eso la litografía va a transmitir todos los defectos de la piedra y por eso no tiene la misma impresión que una tipografía. Interpreté que la sobrecarga original es tipográfica y esta es litográfica, ¿puede ser? Correcto. Eso es hay una forma de transmitir desde una tipografía a una piedra.
En una piedra para litografía se puede dibujar directamente, se puede dibujar en un papel con tinta aceitosa y luego por presión transmitirla a la piedra, y se puede transmitir desde un cuño metálico a la piedra. O sea que si tenían el cuño de la tipografía, a través de un papel pueden llegar a ver impreso el papel con tinta aceitosa y luego transmitida la imagen directamente a la piedra y después seguir con el proceso litográfico. Esta gente, si consigo la dirección y te la puedo traspolar, creo que te van a asesorar bien cómo puede haber sido eso. Sí, porque digamos, parte de lo que a mí me interesa, y obviamente no es para generar nada ilegal ni mucho menos, a mí me gustaría reproducir la sobrecarga, de una manera obviamente que se vea que no es la original ni mucho menos, pero sí me parece que vale la pena ser reproducida. Es lo que hace esta gente, han hecho esas cosas. Muy bien, entonces si pudiera conseguir eso, sería un detallazo. Voy a hablar con Nora Matassi a ver si los podemos conectar. Inclusive buscan piedras y tienen un litógrafo, un técnico litógrafo que es el que hace las reproducciones. Claro, es un arte perdido, pues, ¿no? Ya mucha gente sabe cómo usarlo. Es casi museológico, es para mantener la técnica y mantener imágenes. Claro. Alexander. Alfonso, realmente quiero hacer eco de las palabras de don Luis. Su presentación fue muy buena, muy analítica, tiene material interesante y realmente es irreproducible su colección, ¿cómo se llama? Por el material que es tan escaso. Yo creo que ya tuvo un éxito el hecho de haberlo compartido con todos los filatelistas de este grupo y los que queden a futuro viéndolo en YouTube, porque aunque no pueda formar parte o hacerse ver en una colección, en una exposición filatélica, porque no cumple tal vez todos los requisitos, pero ya lo podemos ver y lo podrán ver muchas personas, ese material tan escaso que usted tiene. Tengo dos preguntas. Una, si usted conoce quién fue el diseñador de esa sobrecarga. Está muy bonito. Sí, señor, fue Antolín Chinchilla. El mismo de Jesús Jiménez y de otros. Sí. Ok. Y la segunda pregunta que tengo, usted tiene un sobre a Guatemala. Entiendo que dijo correo aéreo. Si no fue así, bueno, fue dirigida del 11 de enero y llegó a Guatemala el 30. Sí, no fue aéreo, pero... ¿Qué ruta pudo haber tomado ese sobre si no fue aéreo? Muy buena pregunta, don Alex. Y yo para rutas y para todo eso no soy el mejor, pero les comparto acá perdón, ya me pasé. No. Este es. La verdad, digamos, entendiéndolo, yo diría de que fue enviado terrestre, o sea, ni siquiera por barco, yo diría que fue enviado terrestre. Lo que pasa es que al tener toda esta falta de tránsitos o de, digamos que de determinar o de la manera de decir por dónde pasó, yo de esa época, para serle honesto, a mí me gusta mucho la historia postal, pero todo lo que son rutas no las conozco. El otro sello es de correo aéreo, el celeste. Sí, señor. Lo que pasa es que, digamos, por la tarifa y por la fecha no puede ser correo aéreo, aparte que si no me equivoco, puede que me equivoque, no había correo aéreo entre Guatemala y Costa Rica en esta época. De manera directa. Exacto. Es un bonito sobre. Gracias. Allí en el chat de mi oficina y en el chat de aquí de la charla, te agregué el contacto, hay una referencia del Museo de la Cárcova en Buenos Aires, que ellos justamente se dedican a recuperación museológica de piedras litográficas. Y después tuve que buscar que también está este otro que yo conozco de Recoleta, que también hay un museo de recuperación litográfica, y estuve haciendo una visita, hay uno muy lindo,
impresionante, monstruoso, en Berlín, que tienen, pero piedras de todos los tiempos, una cosa impresionante. Te voy a buscar también el dato. Muchísimas gracias. El que yo estaba hablando es el de la Cárcova, así que ya tenés la dirección. Excelente. Ese de la Cárcova está en Puerto Madero. Y después hay también el otro, el de que está allí en Recoleta entrando, es paralelo a donde está el Museo de Recoleta, es un taller de arte gráfica que también se dedican a recuperación de piedras. Te voy a buscar también, Alberto, ese dato, si te sirve, encantado de ser útil. Le voy a preguntar a Matassi si encuentro alguna cosa distinta, les aviso. Gracias. ¿Otras preguntas o comentarios por ahí? Sí, un comentario, Alfredo Adelante. Salazar de México. Hay un sobre ahí que tienes, Alfonso, que en un recuadro azul menciona a un señor Roberto Fierro de México. El aviador mexicano. Correcto. Nada más como información, Roberto Fierro Villalobos es un general que nace en un pueblito cercano aquí de la ciudad de Chihuahua, en Ciudad Guerrero, en 1897, y él, al igual que Leinberg, pues es un pionero de vuelos a larga distancia sin escala. En 1930 realiza un vuelo de Los Ángeles, California, a Nueva York, y de ahí, de Nueva York, a la Ciudad de México. Pues es contemporáneo de Leinberg. Y el aeropuerto de la ciudad de Chihuahua ahorita lleva su nombre, pues en memoria y recuerdo del general Fierro, ¿verdad? Nada más como información. Muchas gracias por compartir. Mauricio. Primero, Alfonso, felicidades. Muy interesante tu presentación. Gracias. Con relación a este sobre paquebote que nos enseñaste, ¿lo puedes volver a poner? Claro. Ya vamos a llegar ahí. Aquí está. Estaba viendo, bueno, uno me llama, bueno, me gusta mucho el nombre del barco. Pero con relación a esto, ¿has visto algún otro sobre de paquebote con esta estampilla? Y mi otra pregunta es, estas estampillas me dices que solo se hicieron 20,000. ¿Tuvo Correcto. una circulación, fue puesta en venta en diversos puntos de Costa Rica o casi todos, o solo en San José, para entender si fue posible que el purser del barco pudiera adquirirlas en un puerto? Porque la otra idea de que tú mencionas de que alguien posiblemente andaba el sobre y lo depositó en el barco, o que pidieran a alguien que lo depositara en el barco, es muy, muy factible. Eso sucedía aquí en Honduras mucho. Si uno franqueaba las cartas, era más rápido que se las entregara a alguien que iba al barco para depositarme en el barco y que salga más rápido. Sí, digamos, a ver, para empezar por la primera parte, se conocen sobres de primer día de varias ciudades diferentes, lo que se podría decir que, digamos, que se envió a varios lugares diferentes, y en este caso yo les había mostrado acá, vamos a ver si nos podemos devolver, por ejemplo, que es de Limón, enviado a Limón. Puerto Limón es donde atracaba el Ulúa. Entonces, sí, o por alguna razón tuvieron acceso, como dice usted, a la estampilla, o sí fue que alguien la llevó y la puso. De hecho, tengo otro sobre utilizado también con ese mismo paquebot, pero que está dirigido a un tripulante del barco. De hecho, por aquí lo tengo, ya les digo exactamente. Porque sí tenía los dos, pero digamos que por información o por lo bonito del sobre, obviamente está mejor que sea enviado a una dirección en tierra y que no que sea dirigido a alguien del barco que perfectamente lo puso él mismo, nada más para tener un recuerdo de la estampilla. Ah, ya. Gracias. Ya le digo. Está enviado a una persona de apellido Larson, dice Officer SS Ulúa. Ah, ya, qué interesante. Vamos a ver si por aquí lo puedo. A ver si puedo ver dónde estoy yo para ponerlo, para que se vea. Alfonso, ¿cuál es la fecha del de Guatemala? 11 de enero.
Una pregunta, Alfonso. Hay un sobre que está franqueado con un sello servicio oficial, pero no está, no salió de una dependencia oficial. ¿Cuál es la explicación de ese sobre? Sí, señor, es este sobre oficial, pero que fue sobrecargado para correo aéreo luego. Digamos, y de hecho, de esta sobrecarga en esta estampilla, siempre se ha dicho de que es de las, digamos que las sobrecargas menos útiles o menos desde un punto de vista inteligentes, porque el color de la sobrecarga sobre la estampilla no se distingue muy bien. Entonces, para entender bien qué es lo que hay que verlo de cerca. Voy a dejar acá y voy a tratar de acercar un poco más el sobre para que se vea. Ya ahorita vuelvo a compartir, nada más voy a acercar esto para poder hacer más. Ahora sí, vuelvo a compartir. Y ahora tal vez se pueda ver un poquito mejor la sobrecarga. Voy a hacerlo más grande, igual para que se pueda. Entonces, sí, digamos, no es que es una estampilla oficial. Bueno, sí fue una estampilla oficial en su momento, pero luego fue sobrecargada para correo aéreo. Claro. Lindo sobre, me gusta mucho. Gracias. Alfonso, quisiera, si podés volver a mostrar un sobre que decía Lynchburg Day y que tiene, si no me equivoco, una multa. Sí, señor. De los Estados Unidos. Me llama la atención, la estampilla tiene en una parte de borde como una obliteración. Una cancelación. Sí, sí. Me llama la atención que no está ni completa, está como, daría la sensación que fue colocada después, esa estampilla fue obliterada o cancelada en otro lado y pegada ahí, ¿no? Vieras que, digamos, de esta época yo he visto y tengo otros sobres de otras series donde las estampillas de multa por alguna razón son canceladas previamente y después son adheridas al sobre. Sí. Sí, yo también tengo sobres de varios multados y Cancelaban con todas son precanceladas. Las precancelaban antes. Sí. Sí. Sí, yo tengo 1910 en San Martín en Oval y están precanceladas antes. Sí. Gracias. Con gusto. Un comentario. ¿Es un comentario? Es que están llamando a Loli. El sobre que fue enviado de San José a Limón, yo tengo la creencia de que las sobrecargas estuvieron listas y hubo gente que tuvo acceso a tener las sobrecargas el día anterior o días antes. Había un tren que salía directo para Limón a las 6 de la mañana y había un segundo tren que llamado El Lechero que paraba en varias estaciones. Muy probablemente la persona que tuvo acceso a las estampillas primariamente antes de la hora 7 de la mañana que abría el correo en esa época. No, Alfonso, perdón. Al revés, el tren rápido era el de las 9. El de las 9. El de temprano era el lechero y normalmente el rápido llegaba antes que el lechero. Okay. Aunque salían con casi 2 horas de diferencia. El que salía más temprano llegaba más tarde. Okay. O sea que tenés razón en que posiblemente las enviaron por tren. Sí, las enviaron en el tren y dependiendo de la hora que zarpaba el Ulúa, les quedó tiempo para entregarlas al barco y que las subieran al barco y las llevaran y la matasellaran en el barco por parte de un pasajero. Y me imagino que debió haber sido algún funcionario de la United Fruit Company el que hizo todo, probablemente filatelista, que tenía acceso y la comodidad de poderla subir al barco y que la matasellaran en el barco. Sí, señor. Gracias por el aporte. ¿Y esta estampilla solamente se conoce usada, digamos, en San José? O bueno, hay otros que mostraste, pero la mayoría son San José.
Sí, correcto. Y se Limón y Punta Arenas. Limón, Pero Punta Arenas, Heredia, Cartago. Ok, entonces pero esas son fechas posteriores que ya el correo distribuyó las estampillas a esas oficinas. No, ¿O son Henry, privados que la llevaron? no, Henry, la estampilla duró, lo que se dice es que la estampilla duró 2 horas en venta. Sí. Ok. Las personas que tuvieron acceso a las estampillas y que hicieron los sobres de primer día, perdón, y las estampillas, según se dice, solo en el Correo Central de San José estuvieron a la venta. O sea que las personas que tuvieron acceso a tenerlas el día antes, las mandaron a Punta Arenas, a Heredia, a Cartago, al lugar que fuera. Y ahí fueron puestas para regresarse a San José. Ok. Tal vez las mandaron, pero por ejemplo, los de Heredia se las llevó a Mando Céspedes, o sea, las llevaron al Mando Céspedes. Las de Punta Arenas se las llevaron a Fight. O sea, si vos ves los sobres, Alfonso los puede mostrar en una carrerita. Muestra el de Amando Céspedes y después muestra el de Fight. Vas a ver que el de Amando Céspedes es de Heredia y el de Fight es de Punta Arenas. Pero no fueron adquiridas en el correo de esos lugares, sino que No, fueron llevadas de San fueron José. adquiridas en el correo, tenés razón. Fueron adquiridas todas de San José. Entonces, gracias. Con eso otro comentario, ¿no? Comentario o pregunta. Entiendo de que si la mayoría de las estampillas fueron, digamos, se acabaron en 2 horas, el interés filatélico era altísimo, por eso se acabaron en 2 horas, porque no todos han usado esa estampilla para mandar correspondencia regular una persona que no tenía, digamos, de algún modo una asociación filatélica. Entonces, digamos que la mayoría de los sobres van a tener cierto aspecto filatélico por la conmemoración o todo este tipo de cosas. ¿Por qué si, digamos, la dinámica y la historia de esta estampilla es esa, por qué no podría competir, digamos, con ciertas posibilidades, sabiendo de que, bueno, esto fue lo que sucedió con esa estampilla, no sucedió con otras y fue el contexto que ya se había puesto. Lindbergh no ha viajado a muchos países, había un gran momento que toda la nación estaba esperando y había gran aspiración de poder hacer circular esto. ¿Eso no es parte también de la historia postal que podría reflejarse en una colección de un marco? Claro que sí. Pero perdón, sí. Adelante, Henry. No, sigue. No, yo lo que iba a decir, y yo posiblemente es un tema un poco desviado. A mí lo que me sorprende, de nuevo, que hablamos del interés y de la demanda y todo esto. O sea, por ejemplo, se emitieron 20,000 de estas sobrecargas y solo en el aeropuerto cuando llegó habían 30,000 personas, dice la historia. Entonces, o sea, poniéndolo en perspectiva, obviamente no todos los que estaban en el aeropuerto eran filatelistas, pero generaba igual el interés y con solo tener un recuerdo o algo así, o sea, no tuvieron que haber sido 20,000 estampillas, mínimo tuvieron que haber sido unas 100,000, mínimo. Claro. Y muchas de esas cosas han sucedido, ¿no? A través de la historia, qué sé yo, eventos tan importantes como este. Obviamente Lindbergh, pues, como dices, llegó 2 veces y era el momento cumbre prácticamente que se empezaba con todo el aéreo. Por eso me parece interesante desde esa perspectiva, ¿no? Sí, señor. Sí. Ahí la litografía, originalmente las piedras se llamaban piedras de Baviera. El museo más importante, el que yo te citaba, es el de Múnich, y ahí te acabo de subir el dato del Museo de Cádiz, también sería, después del Museo de Múnich, el principal museo de litografía prácticamente a nivel mundial. Muy bien, ahora les pego una ojeada, gracias. El de Múnich tiene unas visitas guiadas, es impresionante, como decía el gran Alfonso, quedás con la boca abierta porque no podés creer lo que tienen guardado. Es impresionante. Yo he visto, no necesariamente del Museo de Múnich, pero digamos de imprentas o de litografías en Escocia y en Europa que tienen unas cosas muy bonitas de artes, digamos, antiguos,
que sí es bastante bonito y todo ese proceso de que primero mojan la piedra y luego la tinta es como aceitosa para que genere o para que repela el agua y se adhiera a la forma y toda la forma que le imprime es bastante interesante. Yo aquí en Costa Rica he tratado de encontrar a alguien que trabaje con esto y no he encontrado y no me extrañaría tampoco que no vayan. El Museo de Cádiz es muy abierto al contacto digital. El de Múnich, el problema es que, bueno, vas a tener que conseguir a alguien que te dé una mano en alemán. Ahí sí estaría La importante. visita al museo sí tenía audioguía en castellano. Entendido. Anti. Así que habrá alguien ahí que pondrá un cheque para que tú puedas ir de visita. Me parece bien. Claro. Es para fomentar la filatelia, Alfonso. ¿Qué quieren? ¿Que se lo quite a Manuel? No haz otro, pero este que no rebote. Bueno, por ahí puse el comentario en el chat, no, en la página. En Guadalajara está el Museo del Periodismo y Artes Gráficas y ahorita está cerrado por pandemia, pero tienen un curso de litografía. Y ahí hemos tenido nuestras exposiciones de timbres y ahí nos enseñaron el curso de todo el proceso de la piedra. Está muy interesante. Les puse el link del museo y espero que haya algún video referente a eso. Ahí se los comparto. Muchas gracias. Lo reviso y si hay un video le comento. Dale, gracias. ¿Alguna pregunta o comentario más por ahí? No veo a nadie. Ok. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias. No muchas de esas piedras se ven y vas a tener que hacer una forma creativa para mostrarla en tu próximo un marco. Sí, señor. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué se puede hacer? Y el día de mañana.